Santiago capítulo 5, versículos del 6 hasta el 8, o 4. ¿No? Versículos del 6 al 8. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermano. Tened también vosotros paciencia. Ahora bien, hablando acerca de los ricos que oprimían a los pobres en aquel tiempo, yo siempre le platico a Olivia que la gente como Tesla, Microsoft Word y entre muchas otras cosas que han Facebook, todos los que inventan estas cosas tienen como un coeficiente, vamos a decir, fuera de lo normal, a lo que quizás nosotros en el estándar de nuestra inteligencia tenemos. Y la razón es porque estas personas, por lo general, tienen una mentalidad bastante adelantada en hacer el negocio, hacerse millonarios, no de la noche a la mañana, sino que llevado un proceso de esto, pero se han hecho multimillonarios, es decir, son hombres muy ricos, tienen un coeficiente mental bastante avanzado, por no decirlo superdotado, hermana, en comparación a lo normal de nosotros. No está mal ser rico, como hemos dicho, no está mal hacerse rico en base a las cosas normales, pero el problema no era lo de hoy no es el mismo del tiempo de Santiago. Aquellas personas se habían hecho ricos oprimiendo a los pobres a base del sacrificio, del trabajo de los pobres, tratándolos como esclavos, hermano. No ofrece ahora aquí los cristianos que estaban siendo oprimidos, no ofrecen ellos con violencia al rico, no ofrecen resistencia, hermano. Dice que y él no hace resistencia hablando así de los pobres. Anteriormente en la primera parte del versículo 6 dijo dando muerte al justo, denota de llevar a cabo la sentencia ya predeterminada en la corte ya fluida cuando estas personas eran llevadas así. Así que además de fraude, además de opresión, además de corrupción, el proceso legal, el rico particular condenado, ahora del que tiene en el contexto Santiago, estaba aumentando la culpa a llegar a ser accesorios ante el hecho de un homicida legal. Es de lo que se estaba viendo desde el punto de vista donde se habían aprovechado de la pobre gente. Dame tus hijos y trabájame y los quieres de regreso, te los tengo que dar. Así habían llegado al extremo. Esta no es una orden fuera de lo común. Tan insidioso es el pecado de la forma de trabajar que el hombre es llevado de un crimen a otro. Y esto es lo que hacían los ricos del tiempo de Santiago. Además de defraudar al pobre, además de oprimirlo y de vivir en lujo a expensas del pobre, estos ricos también habían corrompido la justicia, condenando al pobre injustamente hasta la muerte. Es decir, que en algunos países, no quiero mencionar nombres, en algunos países existe la corrupción aún entre las personas que están ahí en las cortes, ¿verdad? Bajo la mesa se aceptan ciertas cantidades de dinero para que la persona no sea condenada o hacer el mate nomás que va a estar condenado, nomás lo dejan de 1 a 2 días y después salen tranquilos porque hubo un dinero debajo de la mesa. Hay países que son muy corruptos, así. Pues algo parecido sucedía con los ricos de ese tiempo. El hombre justo no resiste al rico opresor, deja a Dios la venganza y la vindicación se lo deja en las manos de Dios cuando las cosas suceden así como en el tiempo de Santiago. Y algunos entienden que el justo de este pasaje, algunos creen que se habla acerca de Jesucristo y citan tales ciertos pasajes del Nuevo Testamento donde se habla de que Jesús es justo, pero el justo en general cabe mejor en este contexto, es decir, cualquier hombre justo en el sentido de que no está haciendo lo malo como los ricos que estaban oprimiendo para el tiempo de Santiago. Por tal razón vemos que frente a la violencia del rico, llama la atención de la respuesta aquí del pobre, la expresión sin que ellos opusieran resistencia, dice Santiago, pone en relieve el cuerpo entero de la
impotencia del pobre con el abuso que estaban haciendo los ricos del tiempo de Santiago. El pobre está como callado, sin esperanza, con su mirada puesta quizás en el vacío, no dice nada, mientras que esta expresión nos da aquí, nos desarma, por decirlo así, al entender el contexto, el desarma emocionalmente al entender lo que estaba pasando, porque se parece mucho a los que en algunas sociedades han pasado a través de la historia del hombre. Usted sabe, nuestras comunidades en el pasado, eran las personas que cuando vinieron del extranjero, de otros países de Europa, llegaron a América, entre comillas, a conquistar, sí, ¿verdad? Se quedó sin oro América en cierta manera, ¿verdad? A conquistar, ¿verdad? ¿verdad? Y pasaban opresión en ese tiempo, esclavizaron a muchas personas de nuestros antepasados. Con el tiempo, usted sabe, la sociedad despertó, se liberó, se hicieron, por ejemplo, los países, ¿verdad? Que ahora se independizaron uno del otro y se independizaron de influencias. Por eso se hicieron los países a través de la historia. Muchos pobres inocentes van a la cárcel porque no tienen la oportunidad de conseguir un buen abogado en el tiempo de Santiago, y esto es lo que estaba sucediendo. Y la historia parece estar escrita por los poderosos y sin embargo Dios no se ha olvidado de los pobres. Nuevamente, en esta última parte de lo que estamos leyendo, algunos creen que habla de Cristo, ya que el Señor no opuso resistencia de ir a la cruz, pero Santiago está tratando de la comunidad cristiana que no tenían dinero y estaban siendo oprimidos. Por eso, en esta situación debe de echar mano a la paciencia. Y mire lo que dice el versículo 7, Santiago capítulo 5, versículo 7, dice el texto: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. En este párrafo de la epístola, Santiago lo que hace es volver a recalcar la importancia de la paciencia, la importancia de la oración, y por eso inicia en el versículo 7 expresando lo siguiente: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Note que Santiago vuelve a dirigirse a los hermanos, ya que termina la sección de los primeros 6 versículos que hemos estado viendo, que fue dirigida a los ricos de entre los incrédulos. Discute allí cuál debe de ser la actitud correcta de parte de los hermanos maltratados hacia los ricos opresores, cómo deben de actuar como cristianos ante las personas que se creen muy poderosas. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Al introducirse gramaticalmente Santiago, al decir por tanto, en vista de que estos hechos de los ricos injustos opresores hacia los pobres, es lo que quieren entender, tened paciencia. Cuando Santiago les exhorta a los hermanos a que tengan paciencia, lo hace de una manera imperativa que nosotros también debemos de entenderla. Cuando hablo de una manera imperativa, estoy hablando porque este consejo viene de parte de Dios a la hermandad. A eso me refiero. Y la palabra paciencia que aparece en esta frase es como la que se decía en ese tiempo de macrotimio, es decir, hablar acerca de la paciencia que debe de tener, especialmente en la vida cristiana, denota tener un espíritu largo o alguien que es de largo aguante, sufrido, que es tardo para hasta responder, y que una persona que soporta las situaciones difíciles hasta que se acaben. Es lo que está diciendo, hasta que donde aguantemos, pero la paciencia debe ponerse en ese orden espiritual a la que Santiago está diciendo, no solo ante una situación como esta, sino ante cualquiera de las que nosotros podamos estar pasando. En esas palabras también son para nosotros como cristianos, ya que es claro observar que el Señor Jesucristo no vino en este tiempo de Santiago, sino no ha venido en ese tiempo de Santiago, ni aún ha venido para nuestro tiempo tampoco. Así que la paciencia, en base a las tribulaciones que podamos estar pasando, debe de guardarse también hasta que Cristo venga o hasta que muramos. Por tanto, debemos de ser pacientes, debemos de soportar las dificultades de nuestra vida como cristianos hasta que el Señor venga por segunda vez. El texto dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Yo nunca he tenido la experiencia de sembrar, de andar sembrando en un campo. He visto en la televisión, he visto aquí cuando voy en el camino aquí por las calles de Oxnard, donde están los campos de cultivo, he visto cómo lo hacen, pero nunca me he puesto yo a hacer eso, de sembrar cosas de las hortalizas, etcétera, lo que se necesita. Con esta frase, Santiago lo que expresa a los hermanos
que siguieran el ejemplo del agricultor, del labrador, de la tierra, cuando el escritor les dice que los hermanos que miren el verbo mirar para observar en el griego como y denota observar y ver, es decir, analicen viendo una situación. Como cuando usted está analizando una obra de arte, usted ve todos los detalles, va a un museo y empieza a ver los detalles y dice, qué inteligencia de estos hombres, cómo han hecho esto. Y usted está analizando cada detalle. Esa palabra es la que ocupó Santiago cuando dice mirar, observen, analicen lo que vamos a decir. Y en la forma como se lo expresa el escritor es de una forma imperativa, como una orden, ya que lo pone como ejemplo al jornalero, al agricultor, y como después de haber trabajado una larga jornada de trabajo, espera pacientemente el resultado de su esfuerzo, porque él sabe que llegará el momento en que se va a dar los frutos, hermanos. Usted sabe de que cuando usted ha tenido la experiencia de sembrar maíz, entre muchas otras cosas que hay, usted sabe de que no va a dar el fruto en el mismo día, ni al siguiente, ni al siguiente, ni a la siguiente semana. Usted va viendo la plantita que va creciendo y la tienen que ir regando, dándole todas las cosas necesarias para su crecimiento, dejando que Dios por medio del sol, la lluvia, etcétera, etcétera, haga su labor y vaya creciendo. Usted no va a alimentarse al siguiente día de ello. Usted tiene que esperar, usted dice, tengo que esperar unos 3 meses. Yo no sé cuánto tiene que esperar, pero yo le voy a poner ahí como un ejemplo, tengo que esperarme unos 3 meses hasta que ya haya dado fruto y que todo esté para que sea cortado y podamos venderlo también. Por eso el labrador está bien consciente del hecho que se ha de recibir fruto preciso de la tierra, debe ejercer paciencia y esperar la sazón normal del fruto y la cosecha que va a dar a su debido tiempo. La paciencia para los cristianos, usted sabe de que es un fruto del Espíritu Santo. Pablo lo explicó allá en Gálatas capítulo 5, específicamente en el versículo 22. Es una consecuencia de una fe que nosotros tenemos en el Señor que nos ayudará al trabajo de la paciencia en vista a cualquier dificultad que usted tenga que tener. El creyente debe revestirse entonces cada día de ella como señal de que somos escogidos de Dios, como dice Colosenses capítulo 3, verso 12. Así que el texto dice, aguardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Todos los que han hecho la obra del agricultor o estén familiarizados con el cultivo de la tierra, saben que hay periodos frecuentes de incertidumbre de esa temporada del crecimiento. Usted dice, sabe, es tiempo de lluvia. La lluvia cae, Dios manda la lluvia, hace su trabajo en toda la plantación y hace que crezca para que pueda dar el fruto necesario. Vienen tormentas, vienen días soleados, etc. El labrador de la tierra con esa experiencia está consciente de esto y no pierde la fe en las leyes naturales y la promesa de Dios que da la alimentación sobre la faz de la tierra. Hay 2 lluvias principales en Palestina. La primera se ha sabido que es la del otoño, de acuerdo a lo que hemos sabido de estas personas, de que estudian esta forma de los cultivos de esos tiempos en esas épocas. Para la siembra, obviamente, en el otoño. Y la segunda en la primavera para madurar el sembrado antes de la siega. Usted puede leer textos como Deuteronomio capítulo 1, Jeremías capítulo 5, verso 24. Usted se va a dar cuenta de lo que estamos diciendo de el otoño y todo eso que se daba en el tiempo de Palestina y que se puede dar todavía. La segunda lluvia, aunque tardía, saben de que llegará. Y por eso Santiago lo pone como ejemplo. Y pronto los campos darán sus frutos y ellos darán o producirán, podrán participar de la cosecha. Dice en el Salmo capítulo 126, versículos del 5 hasta el 6, Salmo capítulo 126, versos del 5 hasta el 6, que dice que los que siembran con lágrimas, con regocijo, segarán. Y luego dice, irá andando y llorando al que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, es decir, sus canastos llenos. Así es. Debe de avivar la esperanza de todo esto de la segunda venida. Cada problema que tenemos, cada dificultad que nos agobia, cada situación que nos preocupa, son partes de que nos va a ayudar para buscar las cosas de Dios. Y yo siempre he dicho que la gente, por lo general, hasta que se ve entre la espada y la pared, busca a Dios. No lo busca antes. No que siempre hasta que tenemos el problema y como última alternativa buscamos a Dios en las dificultades. Y mientras no pasa nada, estamos tranquilos. Por eso dice, tened paciencia. Después de que el escritor les demuestra
con el ejemplo del jornalero, cómo éste espera pacientemente los frutos de la tierra, ahora en esta frase del versículo 8 les exhorta a los hermanos de una manera imperativa a que se tenga esa paciencia. El labrador de la tierra sabe que no puede apurar el procedimiento por medio del cual la tierra trae su fruto. Apúrate, apúrate, te sembré la semana pasada, ya tienes que dar fruto. Ah, no, qué bueno que así fuera, pero no es así, sino que también sabe que bajo las benéficas influencias del sol, bajo las benéficas influencias de la lluvia y la tierra dará abundantemente de su almacén las cosas buenas que se espera, de las cuales se estuvo trabajando. Así es la vida cristiana. En la vida cristiana tenemos que leer la Escritura, congregarnos, orar, ¿verdad? Que son las cosas que van a ayudar al cultivo del crecimiento de nuestra fe, para que cuando vengan las tormentas, usted solo espere con paciencia el fruto deseado, del cual usted con lágrimas puso en las manos de Dios las cosas que le pueden agobiar. El pobre no debe desesperarse entonces frente a lo que le toca vivir temporalmente. Por eso mismo la parábola o no parábola, entre muchas discusiones que se han dado, ¿verdad?, entre el rico y Lázaro, en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, nos demuestra la realidad del más allá, de una realidad inversa. Usted, una vez haya muerto, usted ya no puede regresar a este cuerpo y no va a haber una oportunidad más. Mientras tiene vida, como dice la Escritura, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. El que se humilla será enaltecido. Esta obra ya empezó aquí delante de Dios, pero veamos su plenitud en la era venidera. Cristo vino para quitar el trono a los poderosos y exaltar a los humildes, para colmar bienes a los pobres, enviar a los vacíos a aquellos ricos, de los cuales se les está preparado un castigo por su desobediencia y por su opresión, por la avaricia, que su primer objetivo es ser ricos, tener dinero, sin importar a quién se lleven de encuentro. Alguien ha dicho que lo último que se pierde es la esperanza, y no deja de tener razón en el caso de nosotros. La esperanza futura de la redención y la conciencia de un Cristo libertador es aquello que sostiene a millones de creyentes en todo el planeta, es decir, desde que al polo sur, al polo norte, hasta la Patagonia, que se le ha creído la esquina de la tierra, allá en el Suramérica. Nuestro Señor está pronto y ordenará la historia según su justicia. Por lo tanto, como todo cristiano, no dejemos de esperar ni anhelar la venida de Cristo. No dejemos de hacer esas cosas. Usted sabe de que el Señor cualquier día puede venir y puede ser que pasen 10,000 años más. Él sabe lo que va a hacer, hermano. Nosotros, nuestro objetivo es mantener nuestra santificación con paciencia en medio de las dificultades en las que nos podamos seguir encontrando en esta vida. Ya se ha mencionado en el versículo 7 que la paciencia a la cual hace mención el escritor significa soportar o tener temple para soportar los tiempos difíciles y esperar de una manera paciente lo que está por venir, y en este caso la venida del Señor Jesucristo. Esto de que Maranata, Cristo viene, se ha usado desde el Nuevo Testamento como que si la otra semana va a venir. La mentalidad humana, usted sabe que no es como el tiempo de Dios. 1000 años para Dios pueden ser como un día y un día como 1000 años. Para Dios es diferente su reloj, su calendario es muy diferente al de nosotros. Nosotros estamos habituados como seres humanos a vivir 24 horas del día. Estamos habituados a vivir a 2 días, a una semana, a una quincena, a un mes, a un año. Así estamos habituados. Y cuando nosotros decimos Cristo viene, pensamos en las 24 horas, porque esta es la condición mental que tiene el ser humano, no con el razonamiento con que lo está presentando la Escritura. Por eso decimos, bueno, entonces ¿cuándo Cristo va a venir? Desde el tiempo del apóstol Pablo están diciendo que Cristo viene y nunca viene, ¿verdad? Y así piensa la mentalidad humana. Por eso mismo, Santiago ordena aquí a los hermanos que tuvieran paciencia en cuanto a este asunto y que no se desesperen, ya que de lo contrario la paciencia es, usted sabe, obviamente la impaciencia, y muchas veces la impaciencia nos hace hacer cosas desesperadas, hermano, y locas, que al final de cuentas traen resultados negativos. Y no solo las exhorta a que fueran pacientes, sino que enfatiza a que estuvieran firmes, y como dice el texto, afirmaos vuestros corazones, dice. Sí, hermano. La palabra afirmar del griego aquí denota estar firmes, prácticamente inmovible, en este caso que sería que conmoviera sus corazones o sus pensamientos de lo que ya han creído, sino que perseveren en ello. Estamos acostumbrados nosotros, hermanos, a que no nos pase nada.
Puede verlo usted. Cuando un cristiano vive tranquilamente el lunes, feliz, ¿verdad? Y por ahí alguien que le regaló hasta una cosa para que usted comiera, usted se sintió feliz. El martes pasa lo mismo y el miércoles lo mismo. Viene a adorar a Dios, canta bien contento, se va, estudia la palabra y se va. Pero el jueves le llegó un problema que usted no esperaba. Este es un ejemplo. Le llegó un problema inesperado, hermano. Y empieza el hermano a agitar, pero mientras no tenía problemas, no oraba. Ay, gracias Señor que ya me levanté. Y se iba al trabajo tranquilo. No ora para nada, no platica con Dios en el transcurso del día, pues no tiene problemas. Hasta que vienen los problemas, entonces comenzamos a afligirnos. Esta es la condición a veces de la iglesia, hermano. Mientras no tenemos problemas, todo es feliz. Y mientras tenemos problemas, tenemos y mostramos la cara de tristeza y aflicción, hermano. Así somos nosotros. Hoy en día, entre muchos, y quizás no todos, pero entre muchos cristianos así somos, hermano. Solo cuando tenemos problemas le buscamos. Y mientras no tenemos problemas, andamos bien a gusto, ¿verdad? Es lo que nos pasa a nosotros a veces. Este es el problema cuando no tenemos una convicción como nos presenta la Escritura y como vimos en la clase, cuando realmente no conocemos bien a Dios. Cuando usted lo conoce bien a Dios, usted solo quiere estar platicando con Él, hermano. Sí, quiere estar hablando con Él el transcurso del día cuando va manejando, porque usted conoce a Dios, hermano. Usted sabe, está consciente de quién es Dios, hermano. No tiene tiempo ni de pecar, hermano, por estar en las cosas de Dios. Por eso mismo se debe tener paciencia en el momento de una prueba, ¿verdad? Es ahí donde empezamos, Señor, tú sabes de que yo estoy preocupado por esto, Señor. Sabes, Señor, que pueden pasar estas cosas y empezamos a agitarnos. ¿Pero por qué? ¿Por qué usamos nosotros la oración solo en el momento de auxilio, hermano? Dios ni ninguna llanta de repuesta, hermano. Cuando a usted se le poncha la llanta, ¿qué hace? ¿Verdad? El hombre por lo general, las mujeres por lo menos que hacen eso. Algunas sí lo han hecho, ¿verdad? La hermana Gloria que me contó una vez que hasta manejaba trailers ahí en México y que cuando les ponchaba la llanta, que miraba la manera cómo hacía para cambiar. Pues no, esas llantas tan grandes. Imagínense, hermano. ¿Ya? Pero es muy raro ver una mujer que haga eso. Sin embargo, los hombres cuando se poncha la llanta del carro, inmediatamente ¿qué hacemos? Vamos, buscamos en la cajuela a ver, aquí tengo las llaves que necesito. Ponemos el gato y intentamos levantarle, empezamos primero a aflojar y después levantar, porque si no va a dar vuelta a la llanta, y empezamos a quitarle y ya después, aquí está la de repuesto y vámonos. Ay, mañana arreglo esta llanta porque ahorita es tarde, dice usted. Y ya se va tranquilo, ya disminuye la velocidad porque va con una llanta de repuesto que no es normal como las otras, pero le va a servir para llegar hasta su destino. Entonces agarramos la llanta de repuesto solo en el momento de auxilio. Así somos muchos cristianos. Solo cuando ya estamos entre la espada y la pared, buscamos a Dios en el momento de auxilio. Pero antes no lo buscamos. ¿Por qué? Porque no nos pasaba nada. Este es el problema al cual Santiago, de una forma imperativa, dice, tú tienes que tener paciencia en medio de las dificultades. Y la paciencia se guarda a través de la comunicación y la oración con nuestro Dios. Cuando usted aprende de la Escritura, aprende de ella y va engrandeciendo su conocimiento, se va haciendo más sólida su fe, sus pensamientos, la seguridad espiritual que usted tiene es más sólida. Pero usted dirá, bueno, y a la hermana veo que le pasa este problema y la veo bien tranquila. Mire mi sobrina platicando ayer con ella, en vista de un problema muy serio, tranquila, relajada. Yo estoy hablando con ella todos los días, ¿verdad? Relajada, ¿verdad? La veo relajada y es un problema bien serio, ¿verdad? Y le digo yo, pues la veo tranquila, como que se siente a gusto cuando uno le está diciendo cosas de fe, ¿verdad? Como que va entrando el conocimiento en las cosas de la fe en Dios. Y así debe de ser, hermano. ¿Cómo es posible que muchas veces alguien que no es cristiano o cristiana pueda darnos el ejemplo a nosotros los cristianos, que tenemos algunas dificultades a veces? El estar firme es sostenerse en lo que uno ya ha creído. Mire, en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2, mire lo que dice el texto. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2, el texto dice así. 1 Tesalonicenses 3, 2, enviados a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ahí les mandamos a Timoteo, para que ellos les confirmen y les enseñen acerca de cómo debe de estar la fe sólida de un cristiano en medio de las dificultades. Él les va a exhortar, Él les va a enseñar cómo. Él es bien entrenado en esto y les va a decir cómo los cristianos tenemos que enfrentar la situación.
problemas que sean serios se enfrentan con valentía, hermano. Es decir, con un dolor quizás por dentro, pero con una confianza en el sentido espiritual que Dios no nos ha dejado, no nos ha desamparado en frente de situaciones difíciles, hermano. Por eso dice el apóstol Santiago aquí, porque la venida del Señor se acerca, más literalmente se ha acercado, quiere decir. Juan el Bautista usó del mismo tiempo, el mismo verbo referente al reino de los cielos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo en una ocasión, el reino de los cielos está entre vosotros. Sí, el tiempo perfecto presente indica algo hecho en el pasado con efectos presentes, lo que está diciendo originalmente como fue escrito. Así que Santiago dice que la realidad del evento de esa segunda venida queda siempre como algo muy cercano, porque para nosotros Cristo puede venir hoy, puede venir mañana, o puede sorprenderle la muerte hoy, o le puede sorprender mañana, o en años, quién sabe. Por eso todos los días vivamos como que se fuera el último día de nuestra vida, ¿no? La palabra traducida venida es en el griego parousia, que significa presencia. O sea que la venida de Cristo es tan real, tan cierta, tan segura en su cumplimiento que siempre se considera como algo cercano, como algo que está a la mano. Es lo que está diciendo en otras palabras en el original para que se entienda. Esto es tan cierto que nosotros hoy como iglesia, ¿verdad? Como la era para aquellos que de aquella edad apostólica, como aquellos tiempos, en vista de que Él podría venir en cualquier momento, nosotros también vivimos bajo las mismas circunstancias. Es muy seguro que Santiago no quiso decir que había evidencia del que el Señor, ¿verdad?, apareciera allí durante esa vida de aquellos que vivían en ese tiempo, puesto que Jesús mismo enseñó que nadie sabe acerca de la venida del Hijo del Hombre, excepto mi Padre, dice. Nadie sabe. Y de ahí que presenta una respuesta, vamos a decir, pastoral en los versículos del 9 al 12, hermano. Mire lo que dice el versículo 9 al 12, los últimos minutos. Santiago capítulo 5, versos 9 al 12. Hermanos, no os quejéis el uno contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y luego dice el verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Esto me molesta mucho, hermano. Conozco una persona... Y vas a ir a la cena. No sé, dice. Oye, y vamos a ir a la tienda esta semana. No sé. Yo tengo que tener paciencia, ¿no? Es una familiar, ¿verdad? Y mira, ¿crees que puede estar con nosotros esta noche? Vamos a tener un café, vamos a platicar. No sé. Y siempre que dice no sé, siempre va. Pero ella dice que no sé. Ay, Dios mío, a mí me molesta eso, ¿verdad? Que vuestro sí sea sí o no, no. O sea, pero uno sé casi es como un no, pero el problema es que es al revés. Dice no sé y siempre está presente. Qué paciencia. Por eso de boca de Santiago sale una protesta profética vehemente contra los ricos opresores, pero también una invocación pastoral y amorosa que corrige las malas acciones que muchas veces nosotros los cristianos, o sí, sí o no, no. ¿Verdad? Una cosa no anula la otra en la carta de nuestro autor. Centrémonos en la respuesta pastoral que hace Santiago. Mire, no quejarse ni juzgar a unos a otros. Hermanos, no os quejéis, no se juzguen unos a otros. El verbo es un presente activo imperativo con el negativo de gemir de esta manera. No lo hagas, no lo hagas, no hagas eso, por favor, no lo hagas. Estoy parafraseando la idea que Santiago está presentando. Los santos a los cuales estas palabras fueron dirigidas estaban muy apesadumbrados, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Sus vidas eran muy difíciles. Era por lo tanto no siempre fácil para ellos llevar sus cargas de una paciencia y resignación de lo que estaban sufriendo. La queja es casi siempre el resultado de la impaciencia cuando nos quejamos, cuando no estamos de acuerdo con lo que yo pienso. Todos tienen que estar de acuerdo en lo que yo digo, lo que yo pienso. Oiga bien, la queja es casi siempre el resultado de la impaciencia, por lo que está diciendo Santiago.
Lo voy a repetir, la queja es el resultado de la impaciencia por lo que está tratando Santiago en el texto. Así es que cuando yo me quejo, mis pláticas son de queja. Estoy diciendo soy impaciente. Estoy haciendo lo contrario de lo que Santiago dice, que debo ser paciente. Soy impaciente. Tiene que ser como yo digo, como yo pienso, etcétera, etcétera. Yo. Por eso la importancia que Santiago le da a esta sección. Es probable que hubiesen quejas de ambos lados. Por eso la invocación pastoral de parte de Santiago es a ambos, a la iglesia completa. Nuevamente nuestro autor conecta la queja con el hecho de juzgar a los demás, como lo había tratado en el capítulo 4, verso 11. A pesar de ser víctima de la injusticia del rico, el pobre debe de aprender a darle lugar al Dios como juez justo, no a mí tratar de juzgar a las demás personas y solo porque no hace como o no piensa como yo pienso, están mal. No, hermano. Nuevamente la paciencia es necesaria, pues el juez ya está a la puerta y hay que dar un paso a su juicio ante el juicio personal. Después de que el escritor les ordenó a los hermanos que no murmuraran en sí de un hermano y de otro, ahora en esta frase les exhorta de una manera imperativa nuevamente a que se observen o que analicen en sus corazones que el juez ya está parado a la puerta y listo para juzgar, pero no me toca a mí usurpar el puesto de Dios y ser juez de los demás, quejándome y diciéndole a los demás que están equivocados, no son como yo pienso, como yo digo, etc. Hay que tener paciencia. En lugar del juicio debemos de dar paso a la oración. Verso 13, los cristianos deben de orar por un lado y por otro, en lugar de quejarse el uno al otro. Cuando los creyentes realmente oran por otros cristianos, es muy raro que los critiquen. Hay que imitar el ejemplo de los grandes hombres de Dios. Mire los versículos 10 y 11, Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11, mire lo que dice el texto. Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y luego dice el versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, dice el texto. Es decir, que el orden griego es enfático. Para ejemplo de la aflicción, la longanimidad, tomen hermanos a los profetas. Fíjense cómo actuó Isaías, fíjense cómo actuó Jeremías, Oseas, Miqueas, Habacuc, Sofonías, etc. Miren cómo actuaron todos estos profetas. La palabra traducida aflicción denota sufrimiento de afuera y así es el objetivo en carácter. La palabra paciencia, microtomía, como decíamos, es sumisa e indica la manera en la cual el sufrimiento ha de ser aceptado. Por eso al principio de la carta dice, cuando hayáis en diversas pruebas, gozaos. ¿Cómo que me voy a gozar como se me murió mi madre y me voy a estar gozando? ¿Cómo es eso? Eso es paradójico. Eso es lo que podemos pensar humanamente hablando. Por ejemplo, cuando murió mi madre, un ejemplo, ¿verdad? Yo me puse gozoso por una parte, en mi vida personal se me derramaron mis lágrimas. Era mi madre, obviamente, ¿quién no va a ir por una madre? Ella me quería mucho, yo la quería mucho a ella. Entonces, pero en el Señor me sentía confortado porque sabía que pasaba la presencia de Dios por ser cristiana por más de 40 años. Bueno, en el caso del tiempo que murió ella, llevaba como 40 años de ser cristiana. Y yo me sentía gozoso en ese lado. Por eso dice Pablo, no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza, hermanos. Por eso la palabra ejemplo significa una copia para ser imitada. De esta manera, el significado es, hermanos, para la manera correcta, para soportar la aflicción, sigan el ejemplo de los profetas. Es lo que está diciendo Pablo en otras palabras. Mire Isaías cómo sufrió. Mire Jeremías cómo sufrió, lo metieron en un hoyo allí y todo eso, pero él seguía clamando a Dios, no renegó como nosotros podemos renegar cuando nos pasan problemas serios. No, hermano. Miren el ejemplo de los profetas, allí tenemos una huella. Por ejemplo, anteriormente Santiago ya había hablado acerca de la paciencia como una respuesta a los pobres frente a la injusticia y la desesperanza. Ahora nuestro autor vuelve a presentar la paciencia en el sufrimiento como una receta pastoral que está haciendo para guiar a los miembros, para guiar a aquellos que estaban receptivos de la carta en diferentes lugares, solo que ahora lo hace dando algunos ejemplos prácticos, como si no entendieron lo del pasado. Ahora vamos a ver si en este contexto lo entienden.
Santiago cita a los profetas y de ellos resalta, podemos decir a Elías, podemos decir a Jeremías, a Amós y a Juan el Bautista. Así que nos recuerda que los profetas del Antiguo Testamento soportaron aflicciones y practicaron la paciencia. Lo podemos tener nosotros como ejemplo. Si a Juan el Bautista hasta le cortaron la cabeza y con paciencia aceptó la tribulación frente a Dios, ¿por qué nosotros con el problemita no podemos hacerlo? ¿Por qué en vez de consagrarnos a Dios renegamos? ¿Por qué? Falta de, ¿verdad?, paciencia. Uno de tantos, Jeremías, quien se destacaba como alguien que soportó los malos tratos con paciencia, a él se le puso el cepo. En Jeremías capítulo 20 versículo 2, usted sabe que el cepo es donde ponían sus manos, tenían una cosa, era una tabla así, con un hueco así donde ponían las manos, pero encima le ponían, y luego ponían candados donde no podía mover las manos y los pies también. Ese era un cepo y con paciencia. ¿A quién le gustaría estar así, hermano? Para traer un cepo y ponerlo 2 horas allá en el cuarto. Dígame, levante la mano que quiere estar allí. Le podemos mandar a hacer un cepo, hermano. Aquí Sotelo nos puede ayudar a hacer un cepo. Le vamos a meter las manos y le pone candado, hermano. Y vamos a ver a quién le gustaría estar así. A nadie, hermanos. A nadie, ¿verdad? Pero ellos soportaron con paciencia las pruebas, hermano. Podemos hablar de todos los profetas, todo lo que les pasó, ¿no? Por eso mismo, dice el verso 11, aquí tenemos por bienaventurado, ¿verdad?, etcétera. Santiago resalta el modo como trató al Señor, ¿verdad?, a Job. Era el fin de su vida, con toda seguridad que lo hará también con nosotros. Si lo resaltó, le quitó su familia, le dio más, todas las riquezas, era el hombre más rico que existía y le dio más, cientos de veces más de lo que tenía como bendición. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito, hermano. Jehová me quitó mi familia, me quitó mis hermanas, sea el nombre del Señor bendito, hermano. Él sabe por qué lo hace. Verá, no voy a renegar. ¿Por qué te vas a mi madre, Señor? Le haber dejado más tiempo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? No. El Señor sabe lo que hace, hermanos. Sí. En segundo lugar, Job. Todos hemos oído la paciencia de Job y creo que es necesario llegar al ejemplo de nuestro Señor, quien sufrió también pacientemente rescatando la vida del pecador en una cruz del Calvario. Todos ellos pudieron experimentar la compasión y la misericordia del Señor en medio de su dolor. Los modelos aquí de vida cristiana son útiles y ellos nos recuerdan que otros sí lo lograron y nos anima a hacerlo nosotros también, porque nosotros también lo podemos lograr. Todo y cuando conozcamos mejor a nuestro Dios, usted va a poder soportar mejor la prueba, hermano. Pruebas duras, pero si usted conoce a Dios, usted no está solo, hermano. Los modelos de vida útiles para un cristiano son aquellos que sufrieron por la justicia, aquellos que entregaron sus vidas por una causa mayor, como hemos visto en la historia del Antiguo Testamento de grandes hombres, que aquellos que pudieron poner el reino de Dios por encima de todas las cosas en las realidades de su vida, hermano. ¿Quieres morir o quieres seguir predicando de Cristo? ¿Quién es tu rey, César o Cristo? Si decías, César, para que no me maten ni a mi familia. Entonces sí, déjenlo libre. Pero los cristianos que aceptaron, que fueron en su mayoría casi todos, aceptaron que Cristo era el rey, ¿verdad? Ahí salía en la noticia, en previstas que iban a dar ya de Pablo, sale el emperador diciendo, quiero que a todos estos que se llaman cristianos, que tienen como rey a Cristo y no a César, que sirvan en esas antorchas en la entrada de aquí del palacio y que pongan postes y que los llenen de ese aceite que ocupaban en ese tiempo como gasolina y que los prendan vivos para que aprendan que aquí solo hay un gobernador, se llama Claudio Augusto César. Esto es lo que hacían estas personas, hermanos. Y amarraban a los cristianos en los postes y los prendían vivos en frente de la gente. Y los pobres cristianos gritaban de ardor y de dolor. Esa sí se llama prueba. Compare la prueba suya con la de ellos. ¿Cuál es más grande, hermano? Y lo aceptaron ellos por encima de todas las cosas, hermano, a Dios. ¿Cuál es su prueba? Que cree que es demasiadísima grande, ¿verdad? Por eso es que Santiago habla de esto. No hacer falsos juramentos. Versículo 12, últimos 3 minutos. Versículo 12, mire lo que dice. Santiago 5, verso 12. Dice Santiago capítulo 5, versículo 12. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Versículo 12. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro Dios vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Cuando yo estaba un adolescente antes de ser cristiano,
Yo tenía aquella frase que o veía en algunos adultos en la calle, en los familiares, vecinos, por Dios que sí llego, y no llegaba. Y yo hasta me siento feo decir, pero lo estoy diciendo nomás como un ejemplo, ¿verdad? Por Dios que sí lo hago, y no lo hacía. Por Dios que llego a las 5 de la tarde, y no llegaban. Y teníamos esa expresión, ¿verdad? En el ambiente cultural no cristiano, y uno las aprende, ¿verdad? A lo que se le llama la idiosincrasia. Usted está aprendiendo de muchas cosas del ambiente, ¿verdad? Por eso venimos con costumbres diferentes, dependiendo. Hasta los de México tienen culturas diferentes, que sean de diferentes estados, hasta en las comidas, etc. Y así, hermano. Y por eso no es bueno jurar, ni por esto, ni por lo otro, dice la Escritura. Por eso no hay que hacer juramentos. Es probable que los ricos estén mintiendo aquí a los tribunales en contra de los pobres, a fin de que dejarlos en las cárceles. Y es probable también que los pobres, tratándoles de defender, estén realizando juramentos en vez de decir simplemente la verdad, hermano. Sí, hermano. No juréis. Los judíos de los tiempos de Santiago hacían distinciones entre juramentos obligatorios y juramentos no obligatorios de acuerdo al ambiente y las leyes que existían con ellos. Los juramentos que no incluían el nombre de Dios eran como considerados no obligatorios, y el utilizar dicho juramento era como estar cruzando los dedos para ver si decía pasaba que, y detrás de tu espalda mientras decían la mentira. Este tipo de juramentos es el que Santiago está condenando. No hagan juramentos por esto y lo otro, no lo hagan. No lo hagan. La Biblia no prohíbe el jurar si lo hacemos de una manera pero certera. Solamente el hacer juramentos que llevan decepción, falta de sabiduría y dichos a la ligera podrían ser, en este caso, estar mal delante de Dios. Es decir, no quiere decir que usted va a decir, le juro que voy a estar ahí. No. Por ejemplo, la reunión es a las 10 de la mañana. Si usted dice, sí, hermano, yo estoy 10 para las 10 y aparece a las 10:05. Y usted dijo que iba a estar, estoy hablando de ese sentido, no que usted, por Dios que llego 10 para la, no, estoy hablando en ese sentido, que ustedes pueden prometer y no cumplir. O podemos, ahí me voy a incluir yo en el paquete. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Santiago nuevamente repite las enseñanzas del Sermón del Monte que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 34 en adelante. La necesidad de jurar o hacer juramentos más allá de un simple y claro sí o no traiciona la debilidad de su palabra. Si usted promete pero no lo hace, no. Esto demuestra que no hay suficiente peso en nuestro propio carácter para confirmar las palabras cuando decimos una cosa y no lo hacemos. No, hermano. Para que no caigas en condenaciones. Esta falta de carácter será expuesta en el tribunal de Cristo, hermano, no entre nosotros. Esto nos motiva a prepararnos más para el juicio, ¿verdad? Que se avecina, que con más integridad lo podamos hacer nosotros. Hay que tener seguridad de que cuando digamos sí, sea la respuesta correcta, y cuando digamos no, no es la respuesta correcta. Y a veces hay personas que por no hacer sentir mal a las demás personas, hasta prometen y no cumplen. No, yo creo que sí estoy, hermano, no se preocupe, ahí voy a estar. Y no llegan, hermano, ¿verdad? Nomás por no hacer sentir mal a las personas. No, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No hay tales de medias tazas, hermano, porque una media verdad es una mentira, hermano. Y esto es lo que puede suceder con nosotros. Por eso mismo, para que no caigáis en condenación, dice el texto. Uno se condena como culpable de profanación si hace tales juramentos, hermano. Esta sección saca a relucir, para ir terminando, a relucir dos problemas: la falta de confianza del rico y el desánimo del pobre, hermano. Es lo que Santiago está presentando para que no se caiga en desacrédito. La injusticia no debe de impacientarnos, no debe de deprimirnos, ¿verdad? Ni hacernos perder la esperanza acerca de la segunda venida. Usted puede observar muchas cosas que son injustas. Mire, ayer, hablando entre paréntesis del fútbol, Colombia tira un tiro para hacer un gol. Jugó muy bien contra Portugal, donde está Ronaldo. Y resulta que ahora la ciencia ha avanzado. Y cuando pasan una raya imaginaria, ¿verdad? De ahora cómo está la ciencia, Colombia tiene la punta del taco, así, de los tacos de fútbol, ¿verdad? Así, la puntita. Por esa puntita, si está adelantada de la defensa de Portugal, por esa puntita ya no es válido el gol porque se llama posición adelantada. Y tenían nomás como la uña y pasan la exageración para que determinados países ganen o no ganen, como que están a favor de no sé qué. Yo no quiero mencionar eso, pero era gol y lo anularon. O sea, estoy hablando de la exageración
de las cosas, ¿verdad?, en ese campo. Sí, hermano. A veces nosotros en los problemas casi hacemos lo mismo, hermanos. Las injusticias a veces no deben de impacientarnos, no deben deprimirnos. Usted observa muchas cosas que pasan en nuestra sociedad, ¿verdad? Y todas esas cosas que pasan, ¿verdad? No deben de impacientarnos. Simplemente orar a Dios, ponérselo a Dios en sus manos. Hay cosas que no podemos estar de acuerdo, sí, pero hay que ponérselo a Dios, hermano, porque Dios es el único que tiene control de todo, ¿verdad? A Él se lo tenemos que poner. Cuando nos encontramos en medio del fuego de la prueba, necesitamos ir al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, como dice Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. El Señor estuvo con ellos en sufrimiento y también está con nosotros en nuestras luchas cotidianas. Lo que le puedo decir es que el Rey ya viene y hay esperanza para cualquier opresión, tanto espiritual como lo que puede ser material. Esa era la idea de Santiago cuando termina esa sección y debe ser la nuestra. Pensar que como si Cristo viene hoy o viene mañana. Lo importante es tener paciencia y santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos.